Hola señoras y señores, bueno pues nada, están llegando otra vez nuevamente a otro capítulo más del Reventón con Casuso, serie Tire. Es un capítulo más, podemos decir así. Pues nada, vamos a estar mirando ahora esta conversación que sostiene el investigador, que para mí merece un respeto inmenso, puesto que le da confianza, le crea una confianza no solamente en este caso a Damián, crea una confianza sobre Damián y crea algo, ¿me entiende?, que es mágico en los investigadores, que es que ganarse la confianza de quien están interrogando. Vamos a escuchar y vamos a mirar cómo él viene, se hace el amigo de Damián, se convierten en amigos porque Damián le llega a confesar no sé cuántas cosas o creando su película. Pero fíjense para que ustedes vean el trabajo, como se dice, profiláctico, el trabajo que tiene que hacer un investigador o un verdadero investigador. Y entonces el mongo del lado allá, Damián Bardet, se cree que el investigador le va a creer todo lo que él dice. Pero vamos mirando poco a poco las imágenes y nos vamos dando cuenta que Damián se cree, como dije yo anteriormente en el video anterior, que está hablando con un cualquiera y no sabe que está hablando con uno de los mejores investigadores que pueda haberle mandado, porque verdaderamente ese tipo está fuera de liga. Se ganó la confianza de Damián y mire todo lo que Damián suelta por su boca. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Vaya, con nada de lo más grande. No, de nada. ¿Quieres comer tranquilo aquí o te importa si estoy aquí contigo? En lo que estás comiendo, ¿cómo que tú viniste para acá? No me interesa, no debe estar en ningún problema. Pero bueno, ustedes sabían que yo estaba aquí. ¿O tú crees que no lo dejé ir a ahí? No, eso lo sé, pero... ¿Tú crees que no lo dejé ir ahí? ¿Tú crees que si yo quisiera escaparme de verdad, yo dejo el carro y me quedo ahí mismo? No. Pero... ¿cómo fue que tú viniste para acá? En el carro que saben que yo dejé aquí. En ese mismo carro. Ese mismo carro. ¿Tú puedes hacer? ¿Y el carro apareció de otra vez? ¿Dónde? En casa de Navidad. Güey, ¿saben que ustedes murieron ahí? No, ese no. ¿El que va a atender? Ok. ¿Dónde fue el muretaje? Mamá. En el aeropuerto, en la 100. Lejísimo. En la 102. Eso creo que eso es el Novillo, no, güey. En el Novillo. En el Novillo no es eso. Eso es ley. No. Y tú cogido un challenger con toda la gasolina que necesita esa mierda. Ahora no, cabrón. Ahora no es tan cacho. De linda. ¿Sabes qué es que? ¿Qué cantidad de dinero tú gastaste en gasolina en esa cosa? Cuando era buen carro, no. Ok, bueno, por lo menos de eso, pero cojones. Cuando era buen carro, no. Tú sabes. Ok. O sea, ¿manejaste directo? ¿O dormiste un poco? No, un poco. Ok. Esa viaje en calle para arriba. Fueron como 14 horas. ¿Está bien? Ok. No sabía que lo que había por aquí está todo. Ok. Perfecto. Solo sacarlo de ahí. No me encuentro por la... ¿Estás jugando por la... Yo encuentro. Ok. Porque te estoy diciendo que ahora mismo tú no... Yo encuentro por la pizza, porque no muchas veces para ir a la calle. ¿Sí? Pero tú estás comiendo pizza que frío. O estás en dieta también.
no comía. No tenía que ir. Pero sí. Pero son algo. No. No tenía dinero. Tú tenías países aquí, ¿no? Yo dormía en la calle. Cuando pasaban 3 días, para que el dinero me alcanzara. Me rentaba en un hotel o en cualquier lado, me bañaba, me lavaba la boca, dormía ese día, descansaba un poquitito y volvía por ahí. Y estás trabajando. Me apliqué en 2 o 3 lados. No tanto para hacer con eso. Y nada, no consigues nada. De trabajo. Me robaron en 2 o 3 lados, por gusto. Pero acá arriba no tiene nadie. No, aquí arriba mi mamá, no tengo familia. Eso. Que no tengo familia. Porque mi papá es como si no fuera mi papá. ¿Cuándo fue la última vez que lo con él? ¿Mi papá? Y él llevaba como 2 semanas que no iba a la casa. Él casi iba todo conmigo. Bueno, a veces se perdía 2 o 3 semanas con la hermana de Don Mel de Cuba. Después de ir para la casa, se iban para allá para juntos. Y ya llevaba como 2 semanas que no iba a la casa. ¿No? ¿Y no hablaba con él? ¿No? ¿No has hablado con él desde el tiempo? ¿A nadie? No tengo móvil. Mi papá es mi papá que me hizo, no tiene nada que ver conmigo. ¿Eso pasa? Eso pasa. No tiene nada que ver. El primer papá tenía un año así. ¿Y cuándo fue que tuviste acá? ¿En el 2006 o...? Dentro del 2006. De febrero del 2006. Ok. Eso fue por frontera. Coño. Y el 1 de marzo llegaba en la luna. Ok. Entré por la red de esas 3 días estuve en la luna. Pero la papita y ya te mañana. Y como pueden ver, esta parte es muy importante porque es la parte donde el detective se da cuenta ya que se gana su confianza. Que es importante eso entre un investigador y en este caso Damián Valdés. ¿Quieres más matarte? Pero vas a ver un... Chaco, tú tienes un límite de 2, ¿verdad? No empiezan a mudar. Yo me comía 2 días, ni un comino. No. ¿Tienes un sitio que te gusta más o...? Es más barato, valía 1.50. Cuando yo era joven, yo venía para acá arriba en South Bronx. Y la pista en esa época, a la primera parte de los 80, eran como 40 miedo a mí. No hay ninguna razón que tú le digas miedo. No hay ninguna razón. Estamos aquí, ahora mismo, esta es la cosa. Yo soy un hombre, tú también. Estamos hablando como dos. La diferencia es que yo estoy aquí con 7 trabajos. Es necesario. Y a mí no me interesan las tonterías, las mentiras, no me interesa nada de eso. Tú también como hombre tienes que tener y tomar la decisión. Si sabiendo eso, me quieres decir mentira o me quieres decir la verdad. Y con eso verificamos lo que podemos hacer con todo lo que está pasando con el caso. No hay ninguna razón que me tengas miedo. Si realmente no tienes nada que preocuparte, no hay ninguna razón de miedo. No, tengo miedo con respecto. Ok. Porque no sé por qué yo creo que el dos días policía. Ok, so vamos a ir a eso. ¿Por qué? No sé por qué me siento eso. Estaba invocado de algo que o era policía o trabajaba con alguien. Ok. ¿Y por qué piensas eso? Por la forma de actuar, la seguridad que tenía ese hombre. Ok. ¿En qué manera fue esa seguridad? Porque eso sí me da un poco de curiosidad, porque eso
Es la primera vez que algo como eso desaparece. So, con tantas otras cosas que... El sentimiento es muy fuerte. Pero no tienen ninguna idea de... Y que trabajaba alguien grande. Alguien grande. Ok. Estaban hablando de... Te dijimos que 20.000, pero parece que debía mucho más. Y él normalmente debía dinero. A mí me debía 18. ¿Y a quién más? ¿A quién más? A todo el mundo. A todo el mundo. Oye, ¿Qué cantidad de dinero tú piensas que él estaba que debía? mira, yo manipulaba mucho el dinero de ocio. Póngase a analizar. Que eso son cosas que yo decía, José, tú estás haciendo dinero. Si tú no estás cantando, no estás haciendo nada. Él me decía que estaba haciendo de promoción a joyerías. Ok. Era lo que él me decía. Pero ponte a analizar que gastaba más de hotel 400 pesos al día. Ok. Y en droga y Ok. ¿Y qué tipo de droga le gustaba? él le gustaba todas. Ok. Tú venías y le decías a él, esto es lo último que hay en el mercado. 300 pesos. Y él sabía, sin saber lo que era. ¿Y tú le conseguías eso para él o él tenía otra persona que se conseguía? A mí no me importa nada de eso. Como te lo expliqué, eso a mí no tiene que ver nada con lo que es. Pero tengo que saber Muchas veces yo se la lo relación. Muchas veces yo se lo acabo porque no quería. Pero para mí, para clarificar, tú no debes dinero. Es él que debe dinero. Yo, Sí. no. Ok. No vale que dinero a él. Como le estaba comprando la droga. Sí, yo solo estaba Pero comprando la droga. por él no, a veces se iba a otro lado solo. Ok. O no, el dinero, no digo yo para mí, no es que él era que alguien le debía de droga. Ok. Él como que lo pidió prestado, lo pedía prestado. Ok. Porque a mí me mandaban dinero de él, muchos seres extraños. Ok. Me mandaban dinero y me decían, esto es para Taiki. ¿Sabes cuando tú mandas un ser? Sí. Se supone el destino. Sí, no lo puedes. Entonces me ponían, esto es para Taiki. Él ahí me empezaba, hermano. Me decía, programa el hotel, cómprame tanto, traen unas medias, traen un calzoncillo, traen esto. Y eso era todos los días, todos los días, todos los días. Así le decía cosas. Ah, me vendía mucha mentira. Ah, que firmé por 2 millones. Ok. Ah, que hice no sé qué. Ah, que hice lo otro. Y tú eras mentira. Pero bueno, en la mente de uno, yo nunca me imaginé que un momento que diera dinero estable, nada de eso. Yo, para mi idea era que pedía dinero como que adelantaba los conciertos y esas cosas. Pero también a veces, como uno dice, bueno, chismoso, chico. Yo sacaba las matemáticas porque me daba mucho con él. Yo decía, si un concierto no se busca nada. 5.000 que tengo de flaco. Tanto que le tienen que dar a los músicos. Lo que se quedan son 10.000 pesos o se sirve los conciertos libres. O que la policía la que esté involucrada en esto, porque somos nosotros. El que fue a mi casa con él, fui yo, estoy seguro que era un policía. Y la puerta nunca abrió. La puerta sí abrió. Y dispararon por dentro de la casa. Pero si ahí no se ve ni disparo, ni se ve nada, no se ve nada. Bueno, ya ustedes saben, él está exponiendo su pequeña versión, su pequeña película, como dije anteriormente, y está exponiendo algo más, porque está incriminando a la policía de Miami-Dade. No obstante eso, yo les voy a decir algo, señoras y señores. Yo, alegadamente, yo les puedo decir que hay unos cuantos policías que están en la mira ahora en estos momentos por el FBI. Puesto que hay unos cuantos policías, unos cuantos que no han querido dar detalles, ni voy a dar yo detalles, pero yo sí sé que están en la mira y que están seguidos por el FBI, puesto que al parecer la corrupción es bastante. No les puedo decir más nada. Eso lo digo alegadamente, es lo que me llegó esa información. Así es que vamos a seguir mirando estos capítulos que siguen, porque detrás de Damián hay unas cuantas gente. La colita, como decía la tía, es larga. Si yo pongo aquí que empieza a tocar el video, todo lo que tú me dijiste es lo que vamos a ver. Bueno, yo le expliqué lo que pasó, pero ahí nunca abrieron la puerta.
Porque nunca pasó. Hay algo mal, porque ahí nunca abrieron la puerta. Porque todo nunca salió. Todo pasó detrás de las rejas, él nunca entró. No, que es que ni la puerta se abrió. Exacto, porque nunca pasó. Lo que tú me dijiste nunca pasó. Sí, sí pasó. Damián, No sé qué Damián, pasó ahí, Damián, o escúchame. qué hacían ese video, qué pasó. Porque si la puerta no abre, la puerta nunca abrió. Exacto, porque la puerta nunca abrió. Entonces, ¿qué pasó ahí? El video y todo lo estoy diciendo. Los videos es algo que manipularon y que... Claro que sí. ¿Por cuál razón? ¿Cuál razón tú piensas que...? Porque la policía es la que está involucrada en esto. Porque somos nosotros. El que fue a mi casa con él, Fui yo yo, no estoy seguro que era un policía. pero fui yo. No, yo no sé si era tú. Tú no eras, porque yo sí lo vi. Ok. Pero no fui yo. No. Yo estoy seguro que era un policía. Bueno, y como podemos ver cuando llega el reggaetonero, el Tiger, él espera varios segundos y ustedes miren cómo sale el disparo de encima. Ahora viene de la reja. Ahí viene. Vienen. Y cuando sucede el mismo, ya ven cómo él cae rápidamente al piso. Ahí estamos viendo en esta escena qué sangre más fría tiene Damián, que se los se lo estoy poniendo y se lo estoy dando el zoom para que vean que es Damián Valdés Gayoso quien lo coge o lo toma por los pies. Lo que pasa es que Damián nunca pensó de que al costado había una cámara que lo estaba divisando a él desde el primer momento que él tomó su cuerpo y después trató de limpiar la escena del crimen. Bueno, señoras y señores, esto se lo dejo a su consideración y bueno, solo quisiera que me dejaran en la cajita de comentarios sus comentarios y que me dieran un like para que esto llegara a un poquito más de personas. Pero vamos a analizar, ya ustedes saben, vamos a ir analizando detalle por detalle de la situación del caso El Tiger, que salió nuevamente a relucir a la luz. Y les hablo su amigo de siempre, Jorge Casuso. Dale, ven pa' acá.